La paz del Señor. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Muy feliz domingo. Muy feliz día del Señor. 12 de junio. Domingo 11 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 7, versículo 36, al capítulo 8, versículo 3. No nos podemos limitar a condenar a las personas que viven en el pecado, a las personas que viven alejadas de Dios, que viven alejadas de la Iglesia. Hoy en día existe una fuerte corriente en el mundo y también dentro de la Iglesia que silencia la gravedad del pecado. Siempre ha existido en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad, desde que el ser humano es ser humano, siempre ha existido esa tendencia en el corazón del ser humano a silenciar la gravedad del pecado, no darle importancia, decir que no pasa nada por pecar. Pero atención, porque siempre también a lo largo de toda la historia de la humanidad y de toda la historia de la Iglesia ha existido el extremo opuesto. Aquellos que se limitan a condenar al hermano porque es pecador, a condenar al otro ser humano porque es malvado. Y en esa condena se detienen, no van más allá, se quedan satisfechos condenando al hermano, condenando al otro ser humano por haber cometido el mal. No nos podemos limitar a condenar. Primero, porque Jesús no se limitó a condenar al pecador. No se limitó tampoco a condenar el pecado. Fue más allá. Lo vamos a ver en el Evangelio de hoy. Y si Jesús no se limitó a condenar el pecado, no se limitó a condenar al pecador, sino que fue más allá, también nosotros, si queremos ser de verdad discípulos suyos, tenemos que obrar y sentir como Él. ¿Cuántas veces condenamos a nuestro hermano de comunidad, a nuestro hermano de la parroquia, del grupo de oración, a nuestro hermano o hermana que vive con nosotros, a nuestro esposo, a nuestra esposa, nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres? Nos limitamos a condenar lo que hacen mal. Jesús no se limitó a condenar. Y además no podemos condenar, no podemos limitarnos a condenar, porque si Jesús se limitase a condenar, tú y yo no tendríamos salvación, porque tú y yo somos pecadores. ¿O es que no nos acordamos, o no nos creemos tú y yo, que somos profundamente pecadores? Que si no fuese por la misericordia del Señor, no tendríamos esperanza de salvación. Vamos a ver cómo obró Jesús.
vamos a ver qué dice el Catecismo sobre esa manera de obrar de Jesús. Y vamos a ver qué dice la Reina de la Paz y si coincide su manera de obrar con la manera de obrar de su Hijo. Lucas 7:36 al 8:3. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Más tarde iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido
7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Vamos a detenernos un poco en algunos detalles de lo que nos dice el Evangelio de hoy. Primero, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Y Jesús acepta. Jesús acepta ir a comer a casa del fariseo. En el Evangelio de ayer veíamos cómo Jesús decía: cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Podemos notar un detalle en el Evangelio de ayer y en el Evangelio de hoy. Jesús dice: cuando encontréis a alguien de confianza, quedaos en su casa. Quedaos allí. Quedaos de manera permanente en aquella casa hasta que os vayáis a otro pueblo. Sin embargo, a la casa de este fariseo fue, pero no para quedarse, sino solamente para comer. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús va a todas las casas donde se le llama, a todos los corazones donde en algún momento, aunque sea fugazmente, se le invita, se le invoca. Cuando alguien le llama a Jesús, cuando alguien eleva una oración a Jesús, a Dios, Jesús siempre va a visitar a esa persona, porque su amor es tan grande que en cuanto ve un pequeño deseo, una pequeña invocación en alguien, Él acude a visitar con inmenso amor y misericordia ese corazón, como fue con el caso de aquel fariseo que le pidió que fuese a comer a su casa, aunque no lo hacía con corazón recto, pero solamente ese poquito ya le valió a Jesús para ir. Ahora bien, Jesús solo se queda si cuando llama a la puerta encuentra un corazón abierto, un corazón que le acoge, que quiere caminar obedeciéndole, que quiere hacerse discípulo suyo. Tú puedes vivir de dos maneras: que Jesús llame a la puerta de tu casa y haga visitas fugaces porque no le dejes quedarse. Eso es cuando vivimos nadando entre obedecer a Jesús y no obedecerle, entre cumplir sus mandamientos y no cumplirlos, entre vivir en gracia de Dios y vivir en el pecado. O Jesús puede quedarse a vivir siempre en tu casa. Cuando tú de verdad cada día, aunque tengas pecados, pero intentas seguirle sinceramente y te confiesas con frecuencia, con sincero arrepentimiento y propósito de enmienda y de no volver a pecar. Cuando haces eso, Jesús vive en tu casa. Está siempre contigo. En segundo lugar, dice aquel fariseo: si éste fuera profeta, sabría quién es el que la está tocando, la que le está tocando, una pecadora. Tenemos que aprender una cosa: cuanto más santa es una persona, más misericordiosa es. En una ocasión había una mujer que tenía mucho miedo de confesarse con San Juan de la Cruz,
porque pensaba aquella mujer, este hombre es un santo, si voy a confesarme con él, me va a reprender mucho, porque es un santo. Pero al final se animó y fue a confesarse con él y confesó aquel miedo que ella tenía de confesarse con San Juan de la Cruz, porque decía que le iba a reprender mucho porque era un santo. Y San Juan de la Cruz respondió a aquella mujer, mira, cuanto más cerca de Dios está una persona, más misericordioso es. Ahora bien, ¿qué es la verdadera misericordia? Número 1847 y 1848 del Catecismo. Dice, Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Y número 1848. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón. Lo primero que hace la gracia en nosotros es descubrir nuestro pecado y pedirnos a nosotros que reconozcamos ese pecado. Si tú quieres recibir la misericordia de Dios, debes reconocer los pecados en los que estás viviendo actualmente y arrepentirte de ellos con propósito de no volver a pecar. Y al mismo tiempo, la obra de la gracia confiere la justicia para la vida eterna. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra, proyecta una luz viva sobre el pecado. Pero al mismo tiempo, el reconocimiento del pecado, siendo una acción del Espíritu Santo en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. El don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. Vamos a ver si explicamos este número, que es un poco complicado si no lo explicamos bien. Lo que quiere decir es, cuando Dios te ilumina tu pecado, cuando la gracia de Dios te ilumina tu pecado, para que lo reconozcas y te arrepientas, al mismo tiempo, esa gracia que Dios derrama sobre ti te muestra, te habla de que Dios está dispuesto a perdonarte y ya te está ofreciendo su perdón. Cuando Dios te ilumina tu pecado, te ilumina con una doble luz. La primera, la que te hace ver tu pecado para que lo reconozcas. Y la segunda, la luz que te hace saber que Dios te quiere perdonar. Que solamente tienes que abrir tu corazón y pedirle perdón, y Él te perdonará. Dejando de cometer ese pecado, con el sincero propósito de separarte de ese pecado. Si luego no lo consigues, lo importante es que cada día te esfuerces en vencer el pecado y que tengas un sincero propósito de no volver a pecar.
Y por último, el número 2840 del Catecismo dice: este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos, el corazón se cierra, su dureza lo hace impenetrable al amor misericordioso del Padre. Es decir, si nosotros nos limitamos a condenar a nuestro hermano, al que vive en el pecado, esa misma dureza de que no estamos dispuestos a perdonarle nos hace a nosotros impenetrables a la misericordia de Dios sobre nosotros. Por eso no nos podemos limitar a condenar, como hacía este fariseo, que se limitaba a condenar, pues al que poco se le perdona, poco ama. Si no eres capaz de perdonar a tu hermano, porque no eres consciente de cuánto te perdona Dios a ti, no puedes entrar en el reino de los cielos. La dureza de tu corazón hacia tu hermano te hace impenetrable a la misericordia del Señor. Tenemos que amar a todos, tenemos que buscar con amor a los que viven en el pecado, porque nosotros mismos somos pecadores. Fijaos en el ejemplo de la Reina de la Paz. Por una parte nos dice con claridad: mi corazón sangra al miraros en el pecado. Te veo en el pecado y mi corazón sangra porque no te puedes salvar si vives instalado en el pecado. Nos lo dijo el 25 de abril, pero el 2 de mayo nos dijo: recoged las cruces despedazadas. ¿Qué significa? Todas esas vidas destrozadas por el pecado. Recogedlas, acogedlas en vuestro corazón, buscad esas vidas destrozadas y levantadlas con vuestro amor misericordioso. Eso es lo que tenemos que aprender. Esa es la manera de llevar a nuestro mundo tan perdido el amor de Dios. Muy feliz domingo, querido hermano, querida hermana. Nos vemos en el programa Conversando con Dios, con Jesús Eucaristía. Que el Señor os bendiga de corazón a cada uno y también os bendiga la Reina de la Paz.